Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 20. Bien, muy bien. Dice la Biblia de la siguiente manera, y voy a leer la Nueva Traducción Viviente, hermanos, y ahorita leemos la versión popular. Dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Esta versión es más explicada en relación a lo que quiso decir el apóstol Pablo en la traducción más popular, y dice de la siguiente manera, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, refiriéndose a Cristo. Y dice, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Antes de sentarse, hermano, ¿qué le parece si oramos? Señor, en esta tarde te queremos dar gracias por la bendición que nos das de podernos congregar. Te queremos pedir que tu palabra venga a traer entendimiento, edificación, alimento espiritual a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te quiero pedir que nuestros oídos, Señor, estén atentos a tu palabra, y si hubiese alguna enfermedad, algún cansancio, alguna dolencia, Señor, disípalo para que podamos aprender y podamos ser edificados por medio de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntese, hermano, por favor. Creo yo que este es uno de los textos muy conocidos para muchos cristianos. No solamente por lo corto que es o tan breve que se aprende a memorizarlo, sino por su contenido. Es uno de los versos que generalmente entre cristianos yo escucho que inclusive hasta lo utilizan como un cliché, hermanos. Todas las promesas de Dios se te van a cumplir. Y sí, sí es bíblico, hermano, claro que sí. Pero en esta tarde, el deseo de mi corazón es que mientras estemos aprendiendo más sobre estas palabras que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corinto, podamos nosotros tener una mejor percepción, hermanos, de qué es lo que la Biblia se refiere cuando el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, y animar a esos creyentes. Esta segunda carta en donde se escribe esta frase que es parte de un saludo, es una frase que el apóstol Pablo la expresó. Dicen los historiadores, hermanos, que cuando se envió esta carta, el apóstol Pablo se encontraba en mucha adversidad, en mucha aflicción. El evangelio seguía convirtiéndose en motivo de persecución. Y él, junto con sus acompañantes, a donde quiera que iban, eran estorbados para que el evangelio llegara a otras personas. Sin embargo, no solamente era, hermano, por lado del apóstol Pablo, sino que también los historiadores dicen que la iglesia de Corinto comenzó a experimentar lo que tarde que temprano todas las iglesias iniciales experimentaron, hermanos, y fue la persecución. Gracias a Dios que nosotros que vivimos en este lado del mundo, y con miles de años que han pasado, nosotros ya no tenemos a decirlo así, problemas con el asunto de la persecución cristiana o del evangelio. Pero en aquellos tiempos, cuando las iglesias nacían, el evangelio generalmente no solo era una novedad, sino que el evangelio también llevaba junto consigo desafíos, como la vida de los cristianos. Cuando las personas recién le entregan su vida al Señor, es una experiencia del primer amor en donde hay mucho positivismo, humanamente hablando. Hay un buen espíritu, hay una buena idea en relación a la obra de Dios. Aprendemos la manera de vivir de la palabra de Dios. Empezamos a activar y a desarrollar nuestra fe, pero como cualquier otro creyente o cualquier otra iglesia, tarde que temprano, llegan las tribulaciones, llegan los desafíos, las pruebas, las luchas, las tentaciones. Y la iglesia de Corinto era necesario, hermano, que escuchara estas palabras. Como el deseo de mi corazón es que usted escuche estas palabras.
Porque estas palabras, las que el apóstol Pablo plasmó en esta carta, no solo son de memoria sencilla y no solo es algo que lo quisiéramos recibir tal cual, sino que principalmente es algo que la Biblia establece, que como fue escrito, inspirado por el Espíritu Santo, debe de haber claridad y entendimiento en un cristiano cuando escucha o lee en la Biblia que las promesas de Dios son siempre sí y siempre amén. Por ello le he puesto por tema este mensaje: las promesas de Dios son siempre sí. La gente se pregunta, ¿las promesas de Dios son siempre sí? Y no tenemos que tener temor para responder ni tampoco para creer, hermanos. La respuesta es sí. Y la Nueva Traducción Viviente nos presenta un panorama muy diferente en su traducción, porque nos da a entender que gracias al nuevo pacto que Cristo hizo en la cruz del Calvario, haber muerto y resucitado, hubo una conexión entre el Antiguo Testamento y el nuevo pacto por medio de Jesús, para que no solamente el pueblo de Israel, sino que ahora cualquier persona que le entregue su vida a Cristo pueda gozar de las promesas de Dios. Porque yo le voy a decir algo, hermano. Cuando se habla de las promesas de Dios, las personas, es bueno que sepan de dónde proviene esta palabra, pero a la misma vez qué significa. Porque las promesas en la actualidad suelen ser asuntos que hasta cierta medida no les creemos del todo a veces a las personas. Es más, hermano, a veces, si aún habiendo un contrato, un compromiso, una carta promesa, ¿cuántas veces no se han violado, no se han tergiversado o malinterpretado, interpretado de otra manera? Imagínense cuando se habla de las promesas de Dios culturalmente hablando y en nuestra inteligencia, en nuestra lógica y en nuestro razonamiento. Hago una pregunta retórica y espero y no me conteste, por favor. ¿A quién no le ha pasado por la mente alguna vez, ¿realmente Dios va a cumplir sus promesas en mí? Hago otra pregunta retórica. ¿A quién no le ha pasado alguna vez el decir, ¿acaso después de tantos años que han pasado, realmente se cumplirá la promesa de Dios? Porque las promesas de Dios, por lo general, están escritas de muchas maneras, hermanos, o están interpretadas de muchas maneras. Algunas están plasmadas en la Biblia, que es la voluntad de Dios. Otras, ¿por qué no decirlo? Vinieron por medio de una profecía, de algún creyente, alguien que tiene el don, el ministerio, y Dios nos habló por medio de esa persona. Otras de ellas vienen, ¿por qué no decirlo? También en sueños, hermanos. Otras de ellas vienen en oración, estamos orando y escuchamos sin dudar audiblemente, espiritualmente hablando, la voz del Espíritu Santo que nos habla y nos hace saber algo que había entre Dios y nosotros. Pero a veces por el paso del tiempo y el paso de los años, o lo distante que ya estamos de esa promesa, sí nos llega a suceder, hermano. ¿Irá Dios a cumplir su promesa? Y el apóstol Pablo tenía el buen deseo de animar a los creyentes de Corinto de la misma manera. Miles de años después, la palabra de Dios nos inspira y nos motiva a nosotros a recordar y a afirmar que sí, las promesas de Dios son siempre sí y siempre amén. Y por ello le quiero compartir, en primer lugar, ¿de dónde viene la palabra promesa que la Biblia le llama en el castellano? La palabra promesa viene de la palabra epagelio o evangelio, así como se escuchó en el griego. Y esta palabra tiene una idea muy interesante, hermano, porque se dice que es una promesa que alguien da, ya sea para tiempo presente o ya sea para tiempo futuro. En otras palabras, hay promesas que son al instante y que suceden al instante porque se cumple la promesa. Pero hay otras promesas que van a futuro. Y en ese futuro, desafortunadamente para nosotros como humanos, el futuro a veces es un tiempo tan prolongado, hermano, que a veces llegamos a creer que no sucedió o lo malinterpreté. De tal punto y de tal grado, hermano, que cuando se habla de las promesas de Dios, alguien escribió una definición que le quiero compartir, no es mía. Y dice que las promesas de Dios son declaraciones divinas que aseguran acciones y beneficios específicos para aquellos que las creemos. Mire, voy a hacer una aclaración y lo hago constantemente porque quiero que usted lo escuche
Y quiero que usted lo sepa. Y no es que yo sea selectivo o inclusivo. No. Las promesas de Dios que están plasmadas en la Biblia, más del 99.9%, para no decir el 100% porque hay una excepción, son para los hijos de Dios. Ya sea el pueblo de Israel o ya sea la iglesia cristiana. Pero la única promesa que una persona que no tiene a Cristo en su corazón puede gozar es la promesa del perdón de sus pecados. Fuera de ahí, hermano, cuando escuchemos a personas decir, es que yo leí en la Biblia, pero si esa persona no tiene a Cristo en su corazón, no es hijo de Dios, no tiene la fe del Hijo de Dios, en realidad solo puede gozar de una promesa, y es la promesa del perdón de sus pecados. Porque todas las promesas en la Biblia no solamente son para aquellos que creen en ellas por la naturaleza de ser hijo de Dios, sino que las promesas de la Biblia, de acuerdo a los estudiosos, están clasificadas en dos tipos. Uno son las incondicionales y otras son las condicionales. Se las explico bien breve. En la Biblia hay promesas incondicionales. Las promesas incondicionales vienen siendo aquellas que Dios da sin esperar nada a cambio. Por eso se llaman incondicionales, porque no hay una condición. Un ejemplo, en la Biblia, en Génesis capítulo 9, verso 1, está la historia cuando Dios, después de ver la maldad del hombre, dice la Escritura que destruyó la población por medio de un diluvio. Y dice la Biblia de la siguiente manera, y esta es mi promesa, nunca más volveré a destruir la tierra con una inundación tan terrible. La razón por la que vino el diluvio fue porque la condición moral y espiritual del hombre en el inicio de la creación, en aquellos años, era tan sodomita, era tan corrupta, era tan sucia, era tan perversa, que Dios en su santidad, al ver a su creación, la única manera de poder limpiar y restaurar otra vez la imagen de Dios en el hombre, hablando que Él los formó del polvo de la tierra, era prácticamente eliminándola. Pero hizo una promesa, la cual, hermano, a la fecha sigue siendo una promesa incondicional para la humanidad. Y es que a pesar de que la maldad del hombre, en una opinión muy personal, en estos tiempos está más elevada que en los tiempos de la creación, Dios ha sostenido su promesa incondicional de no volver a destruir a la humanidad. Y esto es interesante porque nos habla de un Dios, como dice Deuteronomio, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En otras palabras, si Él promete algo, Él lo sostiene. ¿Y cuáles son las promesas condicionales? Bueno, las promesas condicionales son precisamente aquellas que están en respuesta de. En otras palabras, Dios plasma promesas en la Biblia a diferentes hombres en diferentes tiempos, incluyendo también la iglesia del Nuevo Testamento. Pero Él, por lo general, cuando las leemos en la Biblia, para que se cumplan, para que sean un sí, Dios pide a cambio una condición de parte de nosotros. Por ejemplo, la Biblia dice en Juan 3:16, un verso tan conocido. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda sino tenga vida eterna. Esta es una promesa condicional. Dios promete que todo aquel que viene a Él en arrepentimiento, Él promete perdonarlo. Y esto es algo muy bonito, hermano, porque debe de ayudar a las personas a comprender a la luz de la palabra de Dios que por mucha maldad que el hombre logre hacer o logre trazar en su vida, o por muy mal punto de vista que tengamos en relación a los hombres y sus maldades, nunca debemos de perder la esperanza que la misericordia de Dios, como dice el salmista, que la misericordia de Dios sale sobre buenos y malos, y como dice Lamentaciones, nuevas son cada mañana sus misericordias. En realidad el hombre puede gozar de una salvación, por muy mal moral y espiritualmente que se encuentre, Dios le promete salvarlo. Así que no importa qué tan quebrado, herido, lastimado, pervertido, dañado, maléfico sea el corazón de un hombre, nunca debemos de dudar nosotros, hermanos,
que Dios también a ellos los puede salvar. Y esa es una promesa condicional, en donde Dios ve al hombre y le dice, por mucha maldad que hagas, has vivido tanto en tinieblas, que si tú vienes a mí, dice Jesús a través de su palabra, no solamente perdono tus pecados, lavo tus pecados, sino que hasta te hago hijo mío. Y eso es algo muy hermoso, hermanos, porque eso nos habla de que para Dios no hay acepción de personas. Aunque exista una idea teológica muy popular, que Dios elige a algunos hombres y a otros no, en realidad existe también suficiente Biblia para sustentar que Dios no hace acepción de personas. Así que cuando hablamos de las promesas, es interesante saber, hermano, que en la Biblia, por lo general, los estudiosos y la historia dice que hay cerca de 3,000 promesas en la Biblia. ¿Quién ha leído esa frase o esa cifra, hermano? En realidad es la más popular. Unos dicen que hay 7,000, otros dicen que hay 8,000, hermanos. En realidad no importa cuántas promesas hay en la Biblia en este contexto, todas las promesas en Dios son siempre sí, por medio de Cristo. Pero haciendo un par de aguas, en el Nuevo Testamento, cuando más estudiamos la palabra de Dios, nosotros encontramos que existen cerca de 160 promesas que están para la iglesia de Cristo. Y voy a dejar algo en claro. Cuando me refiero a la iglesia de Cristo, me refiero no solo la iglesia como un cuerpo de Cristo, en otras palabras, como congregación o congregaciones que somos, locales o de diferentes lugares, que profesamos a Jesucristo, no, sino que en esas promesas sobre el cuerpo de Cristo estás tú y estoy yo. En otras palabras, si de repente te nace el deseo, el interés, la curiosidad de saber dónde están esas promesas, yo te animo a que leas el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento vas a encontrar cómo, tanto como Cristo y los apóstoles fueron guiados por el Espíritu Santo. Y esas gemas, esas diamantillos que están en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar refrigerio, vamos a encontrar ánimo, vamos a encontrar consuelo, porque las promesas del griego que significa apegio o ampegio, están bajo la idea que es un favor benévolo. En otras palabras, que todas las promesas de Dios tienen un contexto y un origen, no solo divino, sino que es un contexto y origen que nos hace bien. Y eso es bueno, hermanos, porque cuando hablamos de las promesas de Dios, yo creo que es interesante que nosotros nos sigamos documentando, alimentando, aprendiendo, comprendiendo que si en algún punto de nuestra vida, en algún momento de nuestra vida, de repente queremos desanimarnos, queremos cansarnos, queremos fastidiarnos, queremos tirar la toalla, yo te quiero recordar que esas promesas ahí están en el Nuevo Testamento. Y aunque esas promesas están entre condicionales e incondicionales, fíjate que esas promesas, en realidad, también los estudiosos las clasifican en 5. Voy a mencionar solamente 5, en 5 para su estudio. Y se las quiero compartir bien breve. En primer lugar están las promesas mesiánicas. ¿Cuáles fueron las promesas mesiánicas? Todas las promesas que están en el Antiguo Testamento, que apuntaban que iba a venir un Salvador. Y que precisamente Mateo 1, 22 y 23 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, se refiere al profeta Isaías, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. ¿Sabes cuánto tardó esta promesa para que se cumpliera esta promesa mesiánica? Pasaron siglos, hermanos. Algunos están entre 500 y 600 años en promedio para que se cumpliera. O sea, pastor, qué ánimo me está dando, ¿verdad? O sea, que primero me voy a morir para que Dios me responda. No le quiero decir eso. Lo que le quiero decir es que las promesas de Dios llegan en el tiempo oportuno, en la hora indicada, en el lugar en donde se deben de cumplir. Y precisamente Mateo, el evangelista, narraba la importancia que los judíos deberían de tener, que cuando Dios hace una promesa al hombre, y en este caso un Salvador,
se iba a cumplir. También están las promesas que se le conocen como las promesas terrenales. Las promesas terrenales son las de la tierra, hermanos. Dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 6:4. Dice, y dijo, se refiere a Salomón, bendito sea el Señor Dios de Israel, que con su mano ha cumplido ahora lo que con su boca había prometido a mi padre David. Esta frase que acabamos de leer, porque no puedo obviamente leer todo, hermano, me disculpo, pertenece a la historia o al escenario cuando Salomón pasa un tiempo y construye el templo que David en su corazón tenía el deseo de construir y que Dios se lo negó, pero le dijo que su hijo lo iba a construir. Y Salomón, en esa oración de dedicación, trae a la memoria y dice, parafraseando las palabras, Dios le prometió a mi padre que iba a construir un templo en donde él iba a morar y ha llegado el día en que se cumple. En otras palabras, las promesas terrenales son todas esas promesas, hermanos, que Dios en vida, no a futuro, no cuando me muera, en vida, yo las voy a ver cumplidas. Y tú debes de saber que hay promesas en la Biblia que Dios las va a cumplir tú en vida. Yo no te puedo decir si vas a estar caminando con un bordón, si vas a perder la vista de la edad, o si va a ser en el último suspiro de tu respirar. Pero yo de una cosa sí estoy seguro. Las promesas terrenales que están en la Biblia y que también incluyen a los hijos de Dios, algunas de ellas, esas las vas a ver cumplidas antes de que tú partas. Esas son las promesas terrenales. Pero también están las promesas celestiales. ¿Cuáles son las promesas celestiales que también hablaba el apóstol Pablo? Precisamente dice, 2 de Pedro 2:13 dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Sabes cuáles son las promesas celestiales? Son las que Cristo principalmente le cumplió a sus discípulos como el modelo de la iglesia, y los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, hablaron por boca y dirección de Dios, para que una vez que el creyente muere, el Hijo de Dios muere, no se va a quedar aniquilado como algunos creen, ni tampoco se va a reencarnar en la cucaracha o en el perro o en el gato, no, sino que cuando el Hijo de Dios muere, la Biblia claramente habla y dice, y dijo el apóstol Pedro, dice, Él prometió cielos nuevos y tierra nueva para cada uno de nosotros. Hermanos, tú debes de creer, debes de entender y debes de saber junto conmigo que esta tierra solo somos peregrinos y que nuestro verdadero galardón, nuestra verdadera promesa, nuestra plenitud va a ser cuando nosotros partamos. Va a ser el evento, el momento, el tiempo más glorioso que podamos experimentar. Por eso es que de repente cuando algunas personas tienen la bendición de poder ser transportados a la presencia de Dios, hay una frase muy común que ellos dicen, no me quería regresar. ¿Quién ha escuchado esa frase? No me quería regresar porque parece ser que entran en una dimensión, en un mundo tan distinto, tan hermoso, tan bello, tan glorioso, que no quieren regresar. Y el apóstol Pedro le decía a los creyentes, Él ha prometido que cuando ya no estemos aquí, habrá cielos nuevos y tierra nueva para nosotros. Esas son las promesas celestiales. Pero también hay otras promesas que son las promesas específicas. Y esas es bien interesante, hermano, que nosotros las comprendamos como hijos de Dios. Porque una cosa son las promesas generales, celestiales, las que todos vamos a participar de ellas. Pero las promesas específicas son las que Dios te da a ti, como un rema. Cuando me refiero como un rema, es una palabra en griego que significa que es para ti, que no es necesariamente para todos, sino que es para ti. Voy a ponerte un ejemplo. Es como cuando tú tienes 4 hijos y tú les dices a cada uno de ellos, salga adelante, así, pero hay uno de ellos en particular que tú le dices a ese hijo en particular, tú le dices, mira, yo te prometo que cuando yo me muera, o sea, nos estamos poniendo medio sentimentales, ¿verdad, hermanos? Cuando yo me muera, te voy a dar esa figurita de cerámica que tanto me has pedido desde que eras niño. No se la prometió a ninguno de sus demás hijos.
Tal vez va a repartir la herencia entre todos, pero esa figurita es para él en particular. Y hay promesas en la Biblia que son promesas rema, que significa que son específicas. Muchachos, yo les animo a los que están aquí a que presten atención en su vida de oración, porque es característico que cuando Dios ve la formación de ustedes a su corta edad en el Señor, es característico que Dios les dé promesas. ¿Sí lo sabían? No, ¿verdad? Lo digo con mucho respeto. Piensan que la vida cristiana nomás es algo muy general. No. Se los digo porque no solo en la Biblia encontramos muchos personajes de las Escrituras que a su corta edad Dios les dio remas, les dio promesas específicas, sino que también es importante que sepas esto, hermano, usted adulto que usted está aquí. Eche a volar su memoria. Traiga a la memoria esas promesas específicas que Dios le ha dado, porque de algo yo estoy seguro, se van a cumplir, como la que se encuentra precisamente en Génesis 12:3, y me refiero a un hombre llamado Abraham. Dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta promesa Dios se la dio a Abraham y se cumplió, hermanos. Cuando se lee biográficamente la vida de Abraham, aquellos que apoyaban a Abraham a manera de respuesta, Dios los bendecía. Pero aquellos que se atrevían a atacar a Abraham, también podemos ver lo mal que les iba. Y esta fue una promesa específica que Dios le dio a Abraham. Yo he escuchado creyentes que en su buen deseo utilizan este verso y dicen, sí, todo aquel que me bendiga a mí será bendecido, aquel que me maldiga a mí será maldecido. Es para estudio, hay una incorrección, aunque sí se cumple. Y cuando me refiero a incorrección, me refiero que esta fue específica para Abraham. Pero en el Nuevo Testamento sí vemos a Jesús advirtiendo al hombre y diciéndole, ay de aquellos que toquen a uno de mis pequeños. Mejor les sea a ellos agarrar una soga, ponérsela en el cuello y aventar una piedra sobre el mar. Una manera dolorosa, trágica, de decirle al hombre, no atentes en contra de mis hijos. Pero en realidad estas son las promesas específicas. Y vuelvo a repetir, sobre estas promesas específicas, tú debes saber que hay algunas de ellas que son para tu vida. Pero también están lo que se le llaman las promesas generales, que son las que voy a hablar yo en esta hora. Cuando el apóstol Pablo dijo, porque todas las promesas en Dios son siempre sí y siempre amén, y estaba utilizando el lenguaje que por medio de Cristo, Él se convirtió en el sí para la iglesia en todas las promesas de Dios. Precisamente son lo que se le llaman las promesas generales. ¿Y qué son las promesas generales? Son esas promesas que particularmente encontramos, vuelvo a repetir, en el Nuevo Testamento, en donde el creyente, el Hijo de Dios, la iglesia del Nuevo Testamento, después de Cristo, nosotros nos tomamos de ella, nos afianzamos en ella. Hermano, hay personas que ¿sabes por qué viven? Por promesas. Aunque parezca dramático, hay personas que dicen, dijo que iba a volver. He sabido de casos en donde padres están a una edad muy avanzada y porque su hijo le prometió que iba a volver, los padres pareciera ser que sobre las promesas agarran una fuerza, un ánimo, una fortaleza que no expiran hasta volver a escuchar o a ver a sus hijos. ¿Quiénes han sabido de esos casos, hermanos? ¿Y sabes por qué? Porque cuando el hombre, pero especialmente el Hijo de Dios, toma las promesas de Dios, cuando el Hijo de Dios realmente se ancla en las promesas de Dios, realmente se incrusta las promesas de Dios, se lapida las promesas de Dios,
se come las promesas de Dios, respira las promesas de Dios, el Hijo de Dios puede tener la plena convicción y la plena confianza que aunque probablemente las cosas no estén del todo bien, es más grande las promesas de Dios que son siempre sí y siempre amén en Él, que lo que esté viviendo a su alrededor. Así que hoy, hermano, bien breve, quiero compartir solamente algunas promesas, no las 160, algunas de las promesas generales que están en la Biblia, que son para los hijos de Dios. Y cuando me refiero para los hijos de Dios, vuelvo a repetir, me refiero para la iglesia. Y hay un verso en particular que el apóstol Pedro animó a la iglesia para que se esforzaran sobre él. Lo quiero leer, dice 1 Pedro 1:5, dice: en vista de todo esto, haciendo alusión a todo lo que se estaba viviendo, dice, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. En otras palabras, que cuando estés padeciendo, cuando te estés quedando sin ánimos, cuando estés dudando, cuando te quieras cansar, cuando se te olvide, dice el apóstol Pedro, esfuérzate al máximo a responder las promesas de Dios, complementando su fe o tu fe con una abundante provisión de excelencia moral. En otras palabras, él combina, el apóstol Pedro, esto es bien hermoso, hermanos, él combina el mundo espiritual, lo que no se ve, con las conductas externas. ¿Sí me doy a explicar, hermano? O sea, él dice, mientras tú en tu interior estás abrazando lo divino, estás abrazando lo invisible, en tu espíritu estás abrazando lo que el hombre no puede ver, estás abrazando lo que el inconverso no puede ver, ni lo que tú mismo puedes ver en el espejo, dice el apóstol Pedro. Dice, en tu manera de vivir, como tú te comportes en la calle, como tú reacciones en la vida, como tú camines tu fe cristiana, que también es moral, dice, afiánzate en ella. Así que quiero compartir, hermanos, cuáles son algunas de esas promesas generales que son siempre sí y siempre amén de parte de Dios. Uno, la primera promesa es que Él prometió consuelo ante cualquier tribulación. Mire, quiero leer lo que dice 2 Corintios 1, 3 y 4. Dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Sabes? Que el Dios haya prometido consuelo ante cualquier tribulación no es cualquier cosa. De hecho, es un tesoro. De hecho, es algo que no tiene explicación humana. Porque las tribulaciones representan todas esas áreas, todos esos momentos, todas esas cosas que pueden afectar nuestra vida de tal punto y de tal manera que nos sentimos atormentados, que nos sentimos golpeados, que nos sentimos acusados, que nos sentimos perseguidos, que nos sentimos socavados. Esas son las tribulaciones. Las tribulaciones son esos momentos de impotencia, son esos momentos de dolor, son esos momentos de angustia, son las tribulaciones. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, pero también le dice a cada uno de los creyentes, tú debes de saber que en medio de esas tribulaciones, Dios te va a consolar. Mira, en una ocasión Jesús estando orando por sus discípulos, allá en Juan 17, hay una frase que él dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes. Porque Jesús sabía que cuando él partiera, él sabía que los discípulos que después iban a ser los apóstoles, él sabía que la iglesia iba a ser perseguida rotundamente. Y lejos de pedirle al Padre que el creyente no sufriera o que el creyente fuera, vamos a llamarlo, que no sintiera el dolor, les dice, no te pido eso, te pido que los consueles. ¿Sabes?
El consuelo, hermano, es una acción muy favorable para el hombre, porque el consuelo representa ese descanso, representa esa confianza, representa esa bondad. Es como cuando tú estás pasando por un muy mal momento y alguien que te tiene mucho aprecio, mucha estima, va a tu casa y te hace sentir bien. ¿Por qué no decirlo? Un abrazo, una conversación. No te solucionan el problema, porque eso no es consuelo, hermano. Porque a veces el cristiano malinterpreta el consuelo con la respuesta de Dios, la promesa de Dios. No te soluciona el problema, pero te da el consuelo, te da el ánimo, la fortaleza para que tú puedas poder esperar y soportar el proceso. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, Dios te consuela. Y yo pregunto en esta hora, ¿has experimentado el consuelo de Dios en la tribulación? Yo creo que todos, hermanos, personalmente lo digo, creo que todo creyente en algún momento de su vida, mínimo uno, porque ahí sí puedo generalizar, ha experimentado el consuelo de Dios. Pues bueno, este consuelo es un consuelo constante que no se expira y que no es un consuelo que exista una prueba tan elevada que pueda socavar el consuelo divino. Hermano, cuando estés padeciendo, y si es que estás padeciendo en este momento por algo similar a esto, por algo que se parezca a esto, ve al consuelo de Dios. El consuelo de Dios generalmente se encuentra en la oración. Cuando tú traes una carga y tú visitas el altar en la iglesia, en tu casa, doblas tus rodillas, hermanos, se siente un descanso. Pero vamos a ser objetivos. No se soluciona el problema, ¿verdad que no, hermanos? Generalmente no. Generalmente lo único que se recibe es ánimo y fuerza. Pero pastor, yo quiero que se solucione el problema a su debido tiempo. Espérate. Aún Dios sigue trabajando. Aún Dios está obrando. Aún Dios en su sabiduría, Él sabe por qué no. Aún Dios en su sabiduría, Él está reteniendo la victoria que va a darte. En su sabiduría te va a enseñar algo. Pero mientras tanto te va a consolar. Mientras tanto te va a vitalizar, mientras tanto te va a reanimar, mientras tanto te va a dar energías. ¿Para qué? Para que no te caigas. ¿Para qué? Para que no sea la tristeza la que te derribe al punto y al grado que desconfíes de Dios. Y decía el apóstol Pablo, Él es la fuente de nuestro consuelo. En otras palabras, Él no te da un consuelo como algo que viene a darte, sino que Él es el consuelo y personalmente Él viene a darte ese ánimo. Porque no es lo mismo que compres comida del restaurante en donde hacen la comida favorita que te gusta, que te la haga tu mamá. Jamás. La que hace mamá es única. Amén, hermanas. Ya ve. De la misma manera Dios le dice al creyente, yo soy el consuelo en tus tribulaciones. 2. ¿Cuál es otra de las promesas a las que Dios siempre dice sí y amén? Que Él prometió que no seremos derrotados por las tentaciones. Miren lo que dice 1 Corintios 10:13. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Y pueden confiar en Dios, en otras palabras, porque Él lo prometió. Pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrás resistir. Este punto yo se lo quiero dedicar particularmente a esos creyentes. Lo diré con mucho respeto, pero con mucho ánimo de exhortación. Esos creyentes que tienen tentaciones recurrentes y caen en ellas. Hay 2 tipos de tentaciones, las que nos merodean y a las que caemos. Y primero me voy a enfocar a aquellos que están derribados en una tentación.
están esclavizados por una tentación. Seré objetivo. Puede ser dinero, porque a veces el dinero se convierte en una tentación y tomas lo ajeno. Puede ser la mentira, la pornografía, la violencia. Tentaciones que en su naturaleza carnal constantemente te hacen ofender a Dios, te hacen sentirte mal o te ofenden a ti mismo. Son esas tentaciones a las que somos inclinados en nuestra naturaleza, como dijo Santiago. Dice, por nuestra propia concupiscencia. Y que de alguna u otra manera la has orado tantas veces, que ¿por qué no decirlo? Ha habido etapas en tu vida en donde Dios te ha ayudado y te has apartado de esas tentaciones. Las has mantenido al margen, pero a veces vuelven. Y otra vez te vuelven a esclavizar, te vuelven a encadenar, metafóricamente hablando. Tienes que recordar esto, que Dios prometió que no hay ni una sola tentación que sea más poderosa que el poder de Dios que hay sobre tu vida. No hay ninguna parte carnal en nosotros que pueda ser superada por la mano de Dios que nos hizo libre, nos transformó y ahora somos sus hijos. Por muy dura, muy fuerte, muy sucia, muy escondida que sea la tentación a la que podamos estar cediendo, hay salida. Y la salida es que Dios prometió que no son superhumanas, sino que están al control y a la soberanía y a la merced de Dios. Y Dios las puede cancelar, las puede quitar y podemos ser libres para la gloria de Dios. Pero también me quiero enfocar a aquellos creyentes que están siendo asediados por la tentación y que por alguna razón no han caído en la tentación todavía. No son presa de la tentación todavía. Pero vaya, la tentación ahí anda coqueteándote, ahí anda platicándote, ahí anda ahí de repente, pues hombre, anímate, pues qué más da, hombre, uno no es ninguno. Y tú de repente puedes decir, y yo puedo decir, ¿y a qué hora se va a ir esta tentación, verdad? Bueno, tú debes de saber que si está ahí, no es necesariamente porque Dios la tenga ahí para castigarnos o para crucificarnos o para atormentarnos, no. Nuestro deber es descansar en la promesa de Dios, que sí podemos reprender de nuestro alrededor aún esas tentaciones que parecen insuperables y aún no hemos caído en ellas. Por eso decía el apóstol Pablo, decía, aun cuando sean tentaciones que te puedan llevar a la derrota, tú debes de saber que Dios prometió que no vas a caer en esa tentación. Dios prometió que no vas a ser esclavo de esa tentación. Dios prometió que no vas a ensuciar tu alma en esa tentación. Dios prometió que no vas a ser víctima de esa tentación. ¿Cuáles son las promesas de Dios a las que Dios siempre dice sí? Diré una más. Él prometió que las circunstancias que nos sucedieran siempre obrarían para bien. Miren lo que dice nuevamente el apóstol Pablo en Romanos 8:28. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este verso pertenece al capítulo 8 de la carta a los Romanos, un excelente capítulo de ánimo y de fortaleza para los cristianos. Porque precisamente el apóstol Pablo hace no solo una defensa, sino un argumento único de parte de Dios. Se dice que el apóstol Pablo, cuando escribió la carta a los Romanos, hermanos, ya era una carta madura, ya era en su vejez. No era la última, pero ya había experimentado muchos asedios, naufragios, traiciones. Ya había experimentado golpes, ya había experimentado dolor, persecución. Y él le escribe a la iglesia de Roma dando una conclusión muy hermosa. Y les dice, ¿saben? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni el futuro, nada te puede separar del amor de Dios. Pero antes de decir esas palabras, él inicia con estas palabras y dice, tú debes de saber como hijo de Dios,
que todo lo que sucede a tu alrededor, porque cuando la Biblia dice a los que aman a Dios, esa es una frase que es exclusiva para los hijos de Dios. Puede haber alguien que puede decir, no, pues yo amo a Dios. ¿Eres su hijo? Pues sí, sí soy su hijo. ¿Eres discípulo del Señor? ¿Asistes a una iglesia? ¿Sirves a Dios? No, aquí estoy en mi casa. Entonces no amas a Dios. No eres discípulo de Dios. No eres hijo de Dios. Porque el hijo de Dios se caracteriza porque hay un amor que lo conecta con la gracia. Y que ahora su espíritu constantemente tiene la necesidad, el deber, la obligación, el compromiso de estar temiendo a su Señor. Y dice el apóstol Pablo, dice, todo lo que te llegue a pasar en tu vida, en otras palabras, cualquier circunstancia, tú debes de saber que Dios la va a tornar para bien. A veces como cristianos nos hemos hecho esta pregunta, hermano, ¿por qué a mí? Nos hemos hecho estas preguntas, ¿qué he hecho yo para que me pase esto a mí? Nos hemos hecho estas preguntas muy comúnmente. ¿En qué le fallé a Dios? Y a veces nos hacemos preguntas, hermanos, que muy respetuosamente sí son inexplicables. No tenemos las respuestas. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a los creyentes, no importa lo que estés pasando. No importa. No es que no le importe al apóstol Pablo, es que no nos debe de importar a nosotros. Porque el fin es que Dios, aunque Satanás esté atacándote, aunque la corrupción esté persiguiéndote y asediándote, aunque tu enemigo te esté fastidiando, aunque tú o yo hayamos cometido algo indebido, dice, Dios siempre lo va a tornar para bien. En otras palabras, algo bueno va a salir de ahí. Pero qué bueno puede salir de esto, pastor. Me estoy tan mal, me va tan mal, no sé cómo hacerle. ¿En qué momento me pasó esto? Bueno, la promesa de Dios es que de eso que nos está pasando, tú ponle nombre y apellido. No me refiero hombre o mujer, Hombre y apellido me refiero metafóricamente. Ay, pastor, ya se me había venido a la mente mi jefe, ¿verdad? Ya se me había venido a la mente mi suegra. No. Metafóricamente hablando. Ponle apellido, nombre. Y no importa lo que estés viviendo, Dios dice, yo te prometo que de esto que te está pasando, voy a hacer algo bueno. ¿Quiénes han tenido esas experiencias, hermanos? Se van a seguir repitiendo. Ya se acabaron los amenes, ¿verdad? Se van a seguir repitiendo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros va a ser para perfeccionarla. En otras palabras, las tribulaciones, las pruebas, las luchas, los escenarios que en ocasiones son inexplicables, son parte de nuestra formación, de nuestro temor, de nuestras convicciones, de nuestra comunión, de nuestro regalo, de nuestros galardones, de nuestra fe que tenemos en Cristo Jesús. Y todas van a ser para bien. Porque ¿quién no ha experimentado, hermano, que después de algo inexplicable viene madurez? Y decimos, ¿verdad? Ahora puedo comprender lo que me enseñaron una vez. Ahora puedo comprender las palabras de ese consejo. Ahora puedo comprender lo que me decían constantemente. Y decía el apóstol Pablo, los que aman a Dios, todo les ayuda para bien, porque fue una promesa, hermano. Mira, el apóstol Pablo, un hombre que fue traicionado, un hombre que dejó su vida de abundancia, de fama, de dinero, un hombre que lo tenía literalmente bien todo, hermano, y venir a Cristo, créame, la mentalidad de un ser humano que pasa de esta vida a esta vida es para que renuncie y para que se deprima. Pero él comprendió que lo espiritual, que lo eterno, que la vida que Dios le había dado, el llamado que Dios le había dado, todo eso le estaba ayudando en su crecimiento espiritual. Y de la misma manera, hermano, espera las dificultades, espera los momentos difíciles, son para nuestro bien. ¿Cuál es otra de las promesas a las que Dios siempre dice sí
y siempre. Amén. Que Él prometió darnos sabiduría ante cualquier asunto que no sepamos qué hacer. Miren lo que dice Santiago 1:15. Si alguno de ustedes requiere sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios se la da. ¿A quién dice? Esta es una promesa general. En abundancia y sin hacer reproche alguno. A mí me anima mucho, hermano, cuando paso cosas nuevas que no sé qué hacer. Porque lejos de verlo como una encrucijada o un callejón sin salida, lo veo como una oportunidad en donde puedo decirle a Dios, dame más sabiduría para saber cómo reaccionar. Por lo general, el creyente, cuando no sabe qué hacer, por lo general la primera reacción muy natural, miedo, inseguridad, desánimo, se neutralizan. Es muy natural, eso es muy natural, no se preocupe, a todos nos pasa como humanos. Pero el apóstol, el autor de la carta a Santiago le dice a los creyentes, cuando estés pasando, le dice a la iglesia de Jerusalén, inclusive a los hijos de Dios de la iglesia actual, cuando estés pasando por algo que en tu mente tú no sepas qué hacer, no sepas cómo reaccionar, no sepas cómo responder a esto, dice, pídele a Dios sabiduría. Mire, es bien curioso porque ¿sabe qué pedimos nosotros? Yo me incluyo, a todos nos ha pasado. Que se solucione el problema. No pedimos sabiduría. Pedimos que se regrese el tiempo. Pedimos que los demonios sean partidos a la mitad. Pedimos que aparezca dinero en la cuenta de banco. Pedimos que seamos sanados. Y no está mal en el buen sentido de la palabra. Son los instintos naturales de querer el problema, verlo resuelto. Pero Dios, antes de hacer algo como nosotros se nos está ocurriendo, lo primero que Dios nos dice a través de su palabra es, pide sabiduría. Ahora, ¿cómo se pide la sabiduría? Bueno, bien breve, se pide en oración. Ve a Dios en oración. No le pidas que te solucione el problema necesariamente, que no está mal, hermano. Pero ve a Dios como un filtro primario. Y antes de que digas, Señor, devuelve el tiempo. Señor, soluciona el problema. Señor, tú eres el Dios de milagros. Señor, reacciona. Antes de que digas todas esas palabras de impulso natural, de desesperación de cualquier cristiano, dile a Dios, dame sabiduría. Dame sabiduría. La sabiduría va a venir en oración, va a venir por medio de la palabra de Dios. Va a venir con paciencia, porque así dice también, si tú sigues leyendo Santiago capítulo 1, dice que la paciencia es un principio para que venga la sabiduría. Porque el problema de la sabiduría es que nosotros confundimos la sabiduría con que somos bien truchas y bien listos, ¿verdad? El que no tranza no avanza, hay que movernos. La sabiduría no es eso. La sabiduría es tener paciencia. Como dijo aquel hermano, ¿verdad? Estaba orando y dijo, Señor, dame paciencia. Dame paciencia. Pero dámela ya, Señor. No, pues no, ¿verdad? No iba a llegar así la paciencia. La paciencia viene cuando la sabiduría viene cuando tú eres paciente. Hermano, busca la sabiduría. Búscala. Y en su momento, Dios te va a enseñar algo nuevo. Porque ese es el propósito de la sabiduría. Aprender a glorificar a Dios. Aprender a temer a Dios. Pero, ¿qué otra de las promesas encontramos en la Biblia que son siempre sí y que son siempre amén? Que Él prometió no abandonarte. ¿Sabes? La palabra abandono está relacionada en realidad con la presencia inicial de alguien y posteriormente que se retira. La palabra abandono no es
de alguien que nunca estuvo. Es la idea de alguien que un día estuvo y después se fue. ¿Por qué digo eso? Ahorita le explico. Dice la palabra de Dios en Génesis 28:15. Dice, yo estoy contigo. Estas palabras el Señor se las dijo a Jacob. Dice, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir contigo todo lo que te he prometido. Jacob, que es Israel, es una representación de cuando Dios da una promesa no solo específica, sino también general a la vida de cualquiera que son sus hijos que tienen un llamado y una misión. Por eso escribió el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios 4:9, dice, somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Es común que los cristianos nos sintamos de repente abandonados por Dios, hermanos. No digo que es lo correcto, pero en nuestra naturaleza humana es natural que nos sintamos abandonados. ¿Por qué lo digo? Porque la palabra abandono no es el hecho de alguien que no estuvo ahí, sino es alguien que estuvo y después se fue. ¿Sabes? ¿Quién no se ha sentido abandonado de repente cuando en su fe cristiana está caminando con Dios y Dios va respondiendo? Dios se va glorificando, Dios va abriendo puertas, Dios va actuando. Pero hay temporadas en la fe cristiana en donde Dios ya no responde. En donde Dios no hace el milagro. O en algo que Dios te dio, porque así lo llamamos, lo entendimos y lo creímos, ahora el hombre te lo quita. Ahora el enemigo te lo quita. Y me refiero, puede ser la corrupción, puede ser un enemigo personal, en donde algo que alguien te lo vio, te lo retiró. Y los cristianos es natural que nos sintamos abandonados. Porque abandonar es cuando Dios te da algo y por alguna razón ya no está ahí. Jacob así se sentía. Porque Dios ya le había dicho anteriormente a Jacob lo que iba a hacer con él. Pero debido a su manera de vivir, ahora estaba pagando consecuencias de sus actos. Y Dios viene otra vez a Jacob y le dice a Jacob, no he terminado contigo. Si yo te lo prometí, no te voy a abandonar. ¿Te sientes abandonado? ¿Te sientes que algo que Dios te había dado se te ha retirado? ¿Te sientes abandonado? Que algo que en oración lo buscaste y con el tiempo ya no está ahí. ¿Te sientes abandonado? Es natural. Pero tú debes de saber que en realidad Dios no abandona a nadie. A nadie. A nadie. Siempre ha estado ahí. Cuando tú ves la historia de Jacob, el hijo o el hermano de Esaú, tú ves a un hombre que cometió muchas imprudencias, tan natural como cualquiera de nosotros. Pero tú ves a un Dios que en su naturaleza ya tenía un propósito para su vida. Cuando tú le entregaste tu vida al Señor, ya Dios había establecido promesas y propósitos para tu vida y la mía. Dios no te va a abandonar. Miren, yo quiero que diga esta frase conmigo. Sé que está prestando atención, pero quiero que salga de sus labios y la escuche en sus oídos. ¿Sí me doy a explicar, hermano? Diga, Dios no me ha abandonado. Ahora dígalo en una sola frase. Dios no me ha abandonado. Vuélvalo a decir. Dios no me ha abandonado. No te ha abandonado. Nos sentimos abandonados a veces. Nos sentimos desprotegidos a veces. Nos sentimos apartados a veces. Nos sentimos solos a veces. Es una sensación humana, natural. Pero espiritualmente hablando, Dios nunca te ha abandonado. Nunca. Por eso decía el apóstol Pablo, ni lo alto, ni lo bajo.
Por eso decía, ni aun los espíritus más poderosos, ni aun los ángeles, ni los principados, ni aun la espada, nada te puede abandonar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ven, hija, acompáñame. Y quiero finalizar con esta promesa general que está destinada para todos los creyentes. Él prometió que regresará pronto. Dice Apocalipsis 22:12. Miren, yo vengo pronto, habla Cristo, y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Nuestra fe cristiana no solo es temor a Dios. Nuestra fe cristiana también se basa en servir a Dios. Esta palabra se la quiero dedicar sinceramente a aquellos que se dedican a servir a Dios con todo su corazón. Aquellos que no han bajado el ánimo, el fuego, la pasión, la integridad, el compromiso. No sé cuánto dinero has invertido en el Señor. No sé cuántos años, cuántas lágrimas, cuántas canas, inclusive hasta enfermedades se adquieren por servir a Dios. Eso es cierto. Pero una cosa sí te voy a decir. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, cuando aparezca nuestro Señor en las nubes, cuando aparezca el Rey de Reyes, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, podremos ser testigos que nada de lo que hemos hecho por servir a Dios, nada ha sido en vano, sino que traerá galardón y recompensa para nuestras vidas. No te desanimes, no dejes de servir a Dios. No sirves al hombre, no sirves a la iglesia, no me sirves a mí como pastor, no sirves al prójimo, estás sirviendo directa y exclusivamente a tu Señor y tu Salvador. Y si te dio dones, es para su gloria. Y si puso ministerios en ti, es para su gloria. Y si te dio talentos naturales, son para su gloria. Si te dio boca para adorarle, es para su gloria. Si te dio pies para caminar, es para su gloria. Si aún tu corazón palpita, es para su gloria. Pero de una cosa estamos convencidos, que Él regresará por los suyos. Él regresará. Un día dijo un hermano: ya perdí la cuenta de cuánto he diezmado en todos estos años. No lo dijo en son de ironía o sarcasmo, no. Lo dijo una manera de decir: no he escatimado lo que le pertenece a Dios. En otra ocasión otro hermano dijo: pude haberle dado otro rumbo a mi vida y decidí servir a Dios y no me arrepiento. No me arrepiento. Ninguna de mis canas están arrepentidos. Otro hermano en una ocasión dijo: con los años, hermano, frases que se adquieren, que se escuchan y se valoran y se recuerdan. Dice: pude haber decidido haberme quedado sentado en una banca y desde ahí alimentarme. Pero decidí darle mis fuerzas a mi Señor. Decidí darle mis manos a mi Salvador. Pude haber hecho muchas cosas y comportarme como un cristiano ordinario, del montón, de los básicos. Dice: pero decidí sobresalir, decidí subir un peldaño más para servir a otros, porque yo sabía que servía a mi Señor. Estas son promesas. Y te figuras al apóstol Pablo diciendo: las promesas en Dios son siempre sí, siempre amén. Son siempre sí, siempre amén. Él te ha encontrado. Tú lo has encontrado. Ahora eres de Él. Por Él y para Él. Cuando te sientas con pilas bajas, dile: tú lo prometiste.
Y te aseguro que nuestro Señor, ahí en esa condición, te va a volver a responder, te va a volver a fortalecer, te va a volver a ayudar, te va a volver a dar sabiduría, te va a volver a animar, te va a volver a bendecir, porque ese es al Dios que servimos. Póngase de pie en esta tarde.